Traders y futuros traders, bienvenidos a tu curso de trading institucional. Por si no me conoces, yo soy Enrique, soy un trader mexicano que lleva 4 años de experiencia en el mercado Forex. Actualmente tradeo 5 cifras de capital propio. Y pues bueno, en este video vamos a hablar de 3 conceptos bastante sencillos que estoy seguro que si llevas a la práctica los vas a cimentar muy bien. Y básicamente estos 3 conceptos son la base lógica de nuestra futura estrategia comercial. Entonces, sin más, vamos directo a la diapositiva. Esta clase va a ser un poco diferente que algunas anteriores que hemos tenido. Básicamente aquí lo que vamos a hacer es ir directamente al gráfico. Vamos a buscar unos ejemplos y en base a esos ejemplos la idea es que ustedes, posterior a la clase, vayan, busquen los ejemplos y los archiven. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los tópicos que vamos a revisar hoy? Tópicos. Primero vamos a hablar de las distribuciones. Van a entender cuándo comienzan y cuándo terminan las distribuciones de un precio. Vamos a hablar del order flow y del price delivery, ¿no? O la entrega de precios. Van a entender por qué el precio se desplaza de un punto a otro y sucesivamente continúa repitiendo el mismo patrón eventualmente sobre el tiempo. Vamos a checar también lo que son los descuentos y el rango de precios. Aquí vamos a hablar del arreglo Premium Discount y de los tipos de retrocesos en los que deberíamos estar interesados. Así que vamos a la grafiquita. Vamos a observar lo siguiente. Excelente. Bien, ¿qué es una distribución? Sencillamente una distribución es básicamente cualquier movimiento en el precio. Lo que vimos en clases pasadas como una tendencia ya sea alcista o bajista, básicamente va a resultar en ser la distribución. Pero tenemos que entender que la distribución tiene un punto de inicio y un punto final. En este caso, del lado izquierdo tenemos un impulso, o bueno, una tendencia alcista, que sería la distribución alcista, y en este lado tenemos una distribución bajista. Tenemos que entender lo siguiente. En una tendencia alcista, el punto de inicio se llama punto de compra, ¿ok? Y al final de esa tendencia alcista tenemos el punto de entrega. ¿Qué es el punto de entrega? El punto de entrega va a ser, en una tendencia alcista, va a ser un alto anterior. Este puede ser un previo alto del día anterior, un previo alto de la semana anterior o simplemente un alto de la sesión anterior. No se preocupen, en el siguiente video hablaremos de liquidez y comprenderán un poco más sobre los altos y bajos. Ahora, en una tendencia bajista, básicamente el punto de compra es donde inicia la tendencia bajista, aquí arriba. Y en el punto final le vamos a llamar punto de entrega. ¿Qué es el punto de entrega? En una tendencia bajista, el punto de entrega va a ser un bajo anterior. Este bajo puede ser el bajo de la sesión pasada, el bajo del día anterior, el bajo de la semana pasada, etcétera, etcétera. Va a ser un bajo, indistintamente. Ahora, ya que entendemos que la distribución es básicamente que el precio se mueve en dirección a un alto o un bajo, tenemos que entender los siguientes 2 movimientos. En estos ejemplos tenemos la manipulación y la continuación, y lo que yo les quiero explicar con estos dibujitos es que tenemos un bajo, tenemos un alto y el precio está en la mitad del alto y el bajo. Básicamente el precio puede ir o al alto o al bajo, y lo que pasa con la manipulación en este ejemplo es que el precio desde aquí atraviesa el alto e inmediatamente desde ese punto va al lado contrario. Otra vez, el precio atraviesa el alto y desde ese punto se regresa para ir al lado contrario o al bajo contrario. Por ejemplo, el mercado se mueve de punto alto a punto bajo, de punto bajo a punto alto, de punto alto a punto bajo. Entonces,
En un ejemplo alcista, aquí vemos que el precio atraviesa el alto e inmediatamente, pum, cambia de dirección al lado contrario. Eso es una manipulación. ¿Por qué es una manipulación? Porque cuando el precio rompe aquí este punto de quiebre, que sería el alto, lo que va a pasar es que muchos traders que no conocen la información que nosotros tenemos, y no solo traders, también fondos de inversión, tienen posiciones ahí colocadas, tienen stops por encima del alto. Entonces lo que se busca con esta manipulación es que cuando el precio ataque el alto, se les activen sus órdenes, y la manipulación lo que hace es ir al lado contrario, o sea, sacar sus stop loss. Lo vamos a entender en la sesión siguiente de liquidez. Esa sería la manipulación de un alto. ¿Cómo sería la manipulación de un bajo? Pues básicamente aquí tenemos un bajo, vemos que el precio está cayendo, y lo que hace el precio es atraviesa el bajo e inmediatamente después de que lo atraviesa, cambia de dirección al lado contrario, ¿no? Ahora, solo les decía, solo hay dos tipos de movimientos, la manipulación y la continuación, ¿ok? La continuación, ¿cómo sería? Tenemos un alto, vemos que el precio atraviesa ese alto, retrocede un poco y posteriormente continúa con la tendencia, en este caso alcista. Una continuación bajista se vería así: se genera el bajo, el precio retrocede, después el precio vuelve a impulsar, atraviesa el bajo, retrocede un poquito y continúa. Esas son las únicas dos variantes. Entonces, por ejemplo, en el siguiente ejemplo vamos a verlo gráficamente y posteriormente con ejemplos. En este ejemplo tenemos un alto y un bajo. Les voy a spoilear un poco de la siguiente sesión. Básicamente vamos a hablar de liquidez. ¿Qué es la liquidez? La liquidez es básicamente un alto o un bajo, pero lo tocaremos a fondo en la siguiente clase. Entonces, ¿qué es lo que busca el precio? El precio va a buscar distribuir por encima de este alto o distribuir por encima de este bajo, indiferente. Ahora, lo que nosotros vamos a esperar es que el precio haga ya sea esa manipulación, nos dé un descuento y continúe por el siguiente punto contrario, que sería el bajo, ¿no? Porque acaba de sacar el alto, entonces tiene que ir... tiene que ir por el bajo. Antes, se me olvidó. Les decía que en la siguiente clase vamos a hablar de liquidez. Y básicamente el principio de por qué el mercado se mueve es la liquidez, ya que la liquidez es el combustible del mercado. Entonces, si dijimos que encima de un alto tenemos liquidez y debajo de un bajo tenemos liquidez, pues básicamente el mercado se mueve de punto de liquidez a punto de liquidez. Cuando el precio saca un punto de liquidez arriba, lo más seguro es que va a ir por un punto de liquidez abajo. Y cuando saca un punto de liquidez abajo, lo más seguro es que ahora venga por este nuevo punto de liquidez y sucesivamente. Es un patrón que se repite. Entonces, les comentaba, tenemos dos posibilidades, ¿no? Ya sea que saque el alto y vaya al lado contrario, o que saque el bajo y vaya al lado contrario, ¿no? O tenemos que saque el alto, retroceda, continúe, o que saque el bajo, retroceda y continúe. ¿Ok? Esas son las dos posibilidades. Ahora, vamos a analizar un poco del ciclo diario del precio. ¿Ok? ¿Qué significan estos indicadores, estas rayitas que yo tengo? Esta rayita gris significa la apertura del día, o sea, las 12 de la noche. Y esta franja azul significa la sesión de New York, que aquí en mi país es de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Ahora, si nosotros observamos, podemos ver que aquí tenemos un alto. Este alto es del día miércoles, ¿no? Es un ejemplo. Y podemos observar que el precio lo que hace es atraviesa ese alto e inmediatamente que lo atraviesa, ¿qué hace? Se regresa al lado contrario. Ahora, si ustedes observan aquí también, ese mismo día miércoles, el precio tenía un bajo aquí. ¿Y qué creen que fue lo que hizo el precio? Incluso miren, si arrastro este bajo hacia la izquierda, tengo aquí otro bajo que es relativamente igual que este. Y observen qué hizo el precio. Lo que hizo ese día en concreto, bueno, el día siguiente más bien, fue manipuló el bajo,
distribuyó al alto contrario, ahora manipuló el alto y ahora distribuyó al bajo contrario. Es como un pequeño ping pong. Entonces, si nosotros identificamos altos y bajos, vamos a poder tener una noción de hacia dónde se mueve el precio. Entonces vamos a practicar un poquito más. Observemos. Vean, aquí tenemos un alto que es de un día anterior. Este fue el alto máximo que hubo en ese día. Recuerden que aquí inicia el día, aquí finaliza. Este fue el punto máximo de ese día y este fue el punto mínimo. Y si podemos observar, vean lo que hace el precio. Aquí podemos observar que el precio muy ligeramente manipula este alto e inmediatamente que lo manipula, tenemos esa reacción bajista. ¿Ok? Tenemos esa reacción. Ahora, por ejemplo, aquí también vemos lo mismo en el lado contrario. Podemos observar que aquí tenemos el bajo del día, el precio lo manipula y distribuye el lado contrario. Viene aquí y manipula el lado contrario. Vamos a buscar más ejemplos. Aquí hay otro gran ejemplo. Por ejemplo, tenemos un alto del día y lo que hace el precio es manipula ese alto, cambia al lado contrario y va por el bajo. Observen. Entonces, como podemos observar, básicamente esto es como un ping pong. Estas líneas son como imanes que atraen el precio. Entonces, si nosotros podemos identificar dónde están los altos o bajos de días anteriores, de sesiones anteriores, básicamente nosotros lo que ya estamos viendo es la dirección. Lo que nos está diciendo el precio es, hey, aquí hay un alto del día anterior, ven hacia acá, vamos hacia allá. Entonces, creo que es un mal ejemplo, pero espero que me entiendan para hacerlo más sencillo. Observemos, aquí este día tenemos un alto. Y aquí tenemos dos bajos que son relativamente iguales. Pueden observar que este bajo y este bajo son muy parecidos. ¿Qué hace el precio? El precio saca el alto e inmediatamente cambia al lado contrario, saca el bajo. Y posteriormente, ¿qué hace? Después de que saca el bajo, va al lado contrario y saca el alto. ¿Ya vieron? ¡Pum! Saca el alto y otra vez vuelve a sacar el bajo. Va al lado contrario. No distribuye a través del alto. Vuelve a sacar el bajo. Vean. Aquí el precio vuelve a sacar el bajo y desde este punto ahora sí va al alto contrario. ¿Y ahora qué pasa desde que va al alto contrario? Va por el bajo. Entonces ya vieron que es, vamos por un high, lo tomamos, después vamos por el low. Vamos por un low, lo tomamos, ahora vamos por el high. Vamos a buscar más ejemplos. Aquí, por ejemplo, este está interesante. Observamos que aquí tenemos este alto de aquí. Y veamos, el precio lo manipula y va al lado contrario. Pero si observamos aquí a la izquierda, tenemos otro alto interesante de un día anterior, ¿no? Este fue de un viernes. ¿Qué es lo que hace el precio? Manipula este alto y manipula este alto e inmediatamente después de que manipula, distribuye hasta el bajo. Entonces, lo que de primera mano ustedes pueden ver con estos ejemplos es que el precio, por ejemplo, aquí inicia una distribución hacia el alto. Y recuerden, en una distribución alcista, el alto es el punto de entrega. Entonces, cuando el precio atraviesa ese alto, se podría decir que las órdenes ya fueron entregadas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al lado contrario. Y ¡pum! Cuando el precio llega aquí, podemos observar que ahora las órdenes ya fueron entregadas, pues ahora vamos a ir al lado contrario, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo aquí, otro muy claro. Tenemos el alto del día anterior, el precio lo manipula, hace un impulso, da un descuento y de ahí vamos por este bajo. Ajá. Repito. ¿Qué hizo el precio? Manipuló el alto del día anterior, rompió la estructura aquí
retrocedió y esta es una muy buena entrada que hubiéramos podido tomar. Por el momento no voy a hablar de modelos de entrada, es primero necesario entender cómo es que el precio se mueve. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo, bueno, dos claros ejemplos de una continuación. Podemos observar lo siguiente. Aquí tenemos un alto del día anterior. ¿Y qué es lo que hizo el precio? El precio lo manipula, retrocede y continúa, ¿no? Después, en este otro ejemplo, lo mismo. Aquí tenemos un alto. Aquí no hubo la toma de un alto y una reversión, como aquí tampoco la hubo. Lo que hace el precio es, va distribuyendo, llega al punto de entrega que es el alto, retrocede, pero continúa su movimiento. ¿Okay? Ya hasta este punto que ya lo habíamos platicado, que toma el alto y ¡pum! Va por el bajo. Ahora, aquí hay otro ejemplo. Por ejemplo, aquí el precio genera un alto con esta mechita. ¿Y el precio que hizo? Toma el alto, pero se lo lleva. Entonces, un consejo que yo les puedo dar, vamos a observar los puntos que tenemos marcados y podemos observar que en todos los ejemplos en los que el precio tomó un alto o un bajo, en todos los ejemplos que sí fueron al lado contrario, observen que nunca hubo un quiebre por encima de la zona o un cierre de vela por encima de la zona. Básicamente lo que hacía el precio cada que tomaba un alto y iba al lado contrario, lo que hace es va y rápidamente cambia, ¿no? Aquí va, rápidamente cambia. Aquí va, pasa el bajo, cambia. Pasa el alto, cambia. Pasa el bajo, cambia, ¿no? Entonces, en todos los ejemplos en los que el precio sí tomó un bajo y se fue al lado contrario, o tomó un alto y se fue al lado contrario, observen que el precio no pasa mucho tiempo por encima del punto de entrega. Ahora, a diferencia de aquí, podemos observar que lo que hace el precio es, llega al punto de entrega, este primer punto de entrega, como que empieza a hacer un rango, va al siguiente punto de entrega, comienza a hacer un rango, y ahora sí, distribuye, continúa su distribución. ¿Dónde más? A ver. Aquí, por ejemplo, creo que este es un ejemplo muy bueno, porque muchas veces cuando vemos que una vela con tanto volumen llega al alto, yo muchas veces cometí personalmente el error de que muchas veces, simplemente porque la teoría lo dice, yo esperaba de que no, va a llegar a un alto y ¡pum! No es siempre. Tenemos que prestar especial atención a cómo es que reacciona a esa zona, inclusive desde temporalidades pequeñas. Vamos a ver más ejemplos aquí. Se saca el bajo del día anterior y lentamente, pues bueno, cambia, ¿no?, de dirección. Aquí tenemos otro ejemplo también muy bueno. Se saca el alto del día anterior y se va inmediatamente por este bajo. Se saca el bajo y ¡pum! Lo que ya sabemos. ¿Qué más? Aquí, por ejemplo. Vean este ejemplo. El precio sí saca el alto, llega al punto de entrega, pero desde ese punto continúa subiendo un poquito y ya posteriormente vamos hacia el punto de entrega contrario, que sería este. Y observen, o sea, después de que el precio hace la entrega, cambia de dirección, aunque sea por un par de horas, un par de minutos, y ya después puede continuar, ¿no? Vamos a buscar aquí, por ejemplo, este ejemplo está clean. Vemos que el precio aquí pone altos iguales, relativamente iguales, el precio los manipula y posterior a la manipulación lo que hace el precio es ir por el bajo. Después de sacar el bajo, ¿qué hace el precio? ¡Pup! Va al lado contrario. Vamos a buscar dos ejemplos más antes de finalizar. Aquí tenemos el alto del día anterior, el precio lo manipula y posterior a la manipulación va por el bajo de ese mismo día. ¡Pum! 2 puntos de entrega, ¿no?, en un mismo día. Aquí, por ejemplo, el precio toma el alto del día anterior e inmediatamente va al lado contrario. Aquí igual, por ejemplo, vean, el precio
saca el bajo e inmediatamente que lo saca va al lado contrario por este alto. Y bueno, ya que llega a ese punto de entrega, pues decide continuar, ¿no? Entonces, para resumir el tema de distribuciones, una distribución siempre va a terminar en un alto o un bajo, ¿no? Ya sea que en el caso alcista pues va a ser en un alto y en el caso bajista en un bajo. Ahora, un punto importante que debemos saber es, pues bueno, los tipos de liquidez que nosotros tenemos. Eso lo veremos en la siguiente sesión, el día domingo. Pero, pues yo creo que estos ejemplos son bastante claros, ¿no? Entonces, ahora a ti te toca, lo que vas a hacer es, vas a poner el gráfico en una hora, vas a poner estos indicadores que se llaman time zone, los buscas en indicadores, time zone, el primero, el de Maga, y te va a salir así. Entonces vas a poner el primero lo vas a poner de 8 de la mañana a 11 de la mañana, hora New York. Aquí está, UTC-4. Híjole, no sale. No puedo mover mi cámara. Bueno, el primer time zone lo vamos a poner de 8 a 11. Y el segundo time zone lo vamos a poner de 00 a 0.0, bueno, a 12 y 1 minuto. De esa manera tenemos la separación día por día y es más cómodo de observar. ¿Ok? Bien, el siguiente tema es Order Flow y Price Delivery. Price Delivery es básicamente la entrega de precio, ¿no? Ahora, ¿qué es el Order Flow? El Order Flow es básicamente una tendencia también. Pero el Order Flow se crea, por ejemplo, aquí tenemos un gran ejemplo de Order Flow. Miren, el precio saca el alto del día anterior, de días anteriores, saca el bajo de días anteriores. Y posteriormente, ¿qué hace? Después de tomar ese punto de liquidez, o bueno, ese bajo, lo que hace es comenzar una entrega de precios alcista, ¿no? Aquí comienza el flujo de órdenes alcista. Entonces, tenemos dos order flows, ¿no? O flujo de órdenes, alcista y bajista. Entonces, el order flow es el movimiento siguiente a la sacada de un alto, de un bajo o de un punto de interés. En este caso no nos vamos a enfocar en puntos de interés todavía. Un ejemplo, aquí el precio lo que hace es saca el bajo y posteriormente lo que comienza a hacer es un flujo de órdenes alcistas en dirección al alto. Vamos a buscar más ejemplos. Aquí vean, el precio saca el alto del día anterior e inmediatamente comienza un flujo de órdenes bajistas al lado contrario. Vemos que aquí el mercado comienza a hacer una tendencia a la baja. Y el objetivo de ese flujo de órdenes es sacar lo mismo, bajos y altos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante el flujo de órdenes? Porque, por ejemplo, digamos, en este ejemplo, supongamos que aquí el precio llega a este bajo e inmediatamente después de atacar el bajo lo que hace es construir estructura alcista. Si nosotros entendemos lo que es el order flow nos va a permitir tomar trades en continuación. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros vemos que el precio llega aquí, genera un alto, genera un bajo, rompe la estructura y genera un nuevo alto más alto. Retrocede, genera un bajo más alto que el anterior. Entonces lo que nos va a permitir el order flow es, una vez que nosotros identificamos que la estructura cambia después de tomar el alto o el bajo, nosotros podemos simplemente, cada que el precio impulsa, vamos a buscar un retroceso. Y a este retroceso le vamos a llamar descuento, que es el siguiente tema que vamos a ver. Ya les explico qué es un descuento. Lo que hace el precio es impulsar, y si nosotros sabemos que el precio siempre se mueve impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, si sabemos que impulsa y retrocede, ¿por qué nosotros no comprar ahí? Porque sabemos que después del retroceso viene el nuevo impulso. Esa es la lógica del trading, sencillamente. Pero tenemos que entender que tenemos que identificar el order flow correcto y en dirección hacia dónde vamos, ¿no? En este caso, una vez
que el precio llega a este punto bajo, lo que hace es un cambio de estructura. Entonces tenemos que entender cuál es el siguiente punto que el precio podría atacar. ¿Y cuáles son esos puntos? Altos o bajos, contrarios, al lado contrario. Entonces, aquí podemos observar que desde que saca ese bajo, tenemos aquí un alto, tenemos aquí otro alto, tenemos aquí otro alto. Entonces, ahí les va una regla muy importante del flujo de órdenes. Cuando nosotros encontramos un precio que está en una distribución, imaginemos que aquí nosotros estamos viendo esta distribución bajista, ¿no? Y nosotros tenemos como objetivo de punto de entrega este bajo. Una vez que el precio entrega las órdenes en el bajo o en el alto, la estructura previa se convierte en liquidez. Repito, tenemos que el precio desde este punto inicia una distribución. Y nosotros tenemos que entender que esa distribución tiene que acabar en un bajo. Puede ser este, puede ser este, puede ser este, o mejor este, ¿no? Entonces, observamos que el precio de aquí llega y atraviesa el bajo. ¿Y qué es lo que hace? Una vez que el precio cambia de estructura, la estructura anterior, que era esta, bajista, se convierte en liquidez. ¿A qué me refiero? Que ahora, como ya sacó el bajo, los puntos de entrega siguientes son los altos que dejó esta estructura. Y observen la precisión con la que el precio hace. Nada aquí en el mercado pasa por coincidencia, todo pasa por una razón. Observen, descontamos este bajo, lo sacamos. ¿Y qué hace el precio? Cambia de estructura, ¿no? Ahora cambia alcista. Entonces, la estructura anterior, que son estos altos, van a funcionar ahora como objetivos. Y chequen qué es lo que pasa. El precio aquí manipula el alto e inmediatamente va al lado contrario, ¿no? Pero no toma el bajo, sino que ese bajo era un bajo fuerte y lo que hizo fue aguantar el precio y llevarlo a más arriba. Entonces, ¿qué hace después el precio? El precio manipula el siguiente punto alto e inmediatamente hace un pequeño cambio por un par de horas. ¿Y después qué ocurre? Aquí este mismo impulso es el responsable de aguantar el precio y enviarlo más alto. Entonces, cuando el precio ya llega a tomar el último alto, lo que hace es ahora una reversión, ¿no? Entonces, cuando ocurre esa reversión, observamos que aquí hubo un quiebre en la estructura, un break of structure. Veníamos de alcista a bajista, ¿no? Entonces, en el momento en el que el precio entrega por encima de este punto y revierte, nosotros ahora lo que podemos pensar es, ok, ya se realizó la entrega en este punto, entonces ahora el order flow va a cambiar. El order flow venía alcista en dirección a todos estos saltos. Ahora, ¿qué creen? Pues la estructura anterior, que fue la encargada de que el precio sacara estos saltos, ¿qué creen? Pues ahora esa estructura se convierte en liquidez. Y ahora tenemos, una vez que el precio manipula el alto, tenemos bajos a nuestra disposición para nosotros apuntar, ¿no? Con nuestras operaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? Vean, saca el alto, rompe la estructura al lado contrario, y en el momento en el que se rompe la estructura, yo digo, ok, me está rompiendo la estructura, me está anunciando que va a cambiar de dirección, entonces la estructura anterior, que eran altos más altos y bajos más altos, ahora los bajos van a ser mi target, ¿no? Y efectivamente lo que pasó, aquí el precio toma el primer bajo, continúa por el segundo y continúa por el tercero. ¿Y qué pasa posteriormente? Cambia el order flow al alza, pero aquí este order flow pues no fue tan claro como este que nos muestra una estructura más claro. Aquí simplemente distribuyó fuertemente. Vamos a buscar otro ejemplo de order flow. Aquí hay un gran ejemplo, miren.
tenemos este bajo, tenemos este alto. Y chéquense, lo que hizo aquí el precio fue sacar el alto del día anterior, llega aquí a este punto de entrega y cambia de estructura. Entonces lo que hizo el precio fue cambiar de estructura, y sabemos que ahora los puntos bajos van a ser puntos de liquidez, ¿no? O puntos a los cuales apuntar. Entonces, ¿qué es lo que hace posteriormente el precio? Desde que saca el alto, ¡pum!, realiza una distribución por debajo de este bajo, de este bajo, de este bajo, de este bajo, de este bajo. ¿Y qué pasa? Observen, aquí se ve un poco más claro. Una vez que se llega al último punto de entrega, que fue este, el mercado lo que hará, si ese era el último, va a hacer cambiar de lado. Entonces, observen cómo esta estructura anterior se convierte ahora en liquidez. Estos pequeños saltos que el precio deja, ¿no? Aquí hay uno. Ajá. Una vez que el precio saca el punto de entrega, que es este bajo, cambia al lado contrario. Y recordemos, una vez que el precio entrega las órdenes en el bajo o en el alto, lo que va a pasar es que esa estructura que fue la encargada de entregar precio, ahora va a pasar a ser nuestro objetivo, ¿no? Y aquí tenemos los saltos que generó esa estructura, ahora son nuestros objetivos. Y observemos, el precio llega al alto y cambia de dirección por lo menos por unas horas. Después supera este alto y cambia de dirección por lo menos por un par de horas. Posteriormente, observen cómo el precio saca estos mismos saltos que se crearon y cambia de dirección por un par de horas, ¿no? Hasta que, ¡pum!, llega al punto de entrega final. Y desde ese punto de entrega subió tantito, pero hizo lo mismo. La estructura que fue la encargada de llevar al precio de punto A punto de entrega, esa estructura ahora se convierte en objetivo, y podemos observar cómo es que el precio básicamente va rebotando entre estas zonas. Les comentaba, esto no ocurre por coincidencia, esto no es una coincidencia, es la realidad del trading institucional. Entonces, básicamente eso va a ser el order flow. El order flow es la estructura que se genera después de sacar un bajo o un alto. Cuando el precio realiza una entrega, la estructura anterior, que fue la encargada de llevar el precio de punto A al punto de entrega, esa estructura anterior se va a convertir en sus objetivos. ¿Ok? Ahora, por último, vamos a complementar con este tema que es el descuento. ¿Qué es el descuento? Básicamente nosotros ya sabemos que cuando el precio impulsa, hace un retroceso. Impulsa, retrocede. Impulsa, retrocede, ¿no? Aquí hacia abajo, impulsa, retrocede, impulsa, retrocede, impulsa, retrocede. Eso ya lo sabemos. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es del arreglo de premium y descuento. Para eso vamos a utilizar esta herramienta que se llama cuadrícula de Gann, que pueden encontrar aquí, cuadrícula de Gann. Y su cuadrícula de Gann va a lucir, no va a lucir así, va a lucir súper rara. Entonces, los invito a que le tomen una captura de pantalla y dejen mis configuraciones tal cual como están. Así como están. Y les va a quedar esto. Ahora, vamos a hablar del arreglo de premium y descuento. Básicamente, esta es una regla que nos va a saber, o nos va a dar la noción de en qué rango de precio estamos y qué deberíamos hacer, si comprar o vender. Bien, básicamente, en este estilo de trading no importa la dirección a la que tú operes. Tú puedes operar hacia arriba, puedes operar hacia abajo, incluso en contratendencia, ¿no? Pero una cosa que sí tenemos que tener bien claro, y más cuando vamos empezando, es que lo que nosotros queremos es siempre ir con la tendencia, más cuando empezamos y no sabemos muchas cosas. Entonces, básicamente tenemos el impulso, ¿no? Y aquí vemos que empieza a retroceder el precio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra cuadrícula de Gann
y vamos a trazar desde el inicio del impulso hasta el fin. Yo lo hago aquí, aquí al ladito para que no me manche el gráfico. Entonces, así es como luce el arreglo Premium Descuento. Ahora, esta línea divide del 50% del impulso hacia arriba y esta misma línea divide del 50% del impulso hacia abajo. Ambos cuadritos reciben un nombre. En este caso, el cuadrito de arriba significa Premium y el cuadrito de abajo significa descuento. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la teoría del arreglo de premium y descuento? Básicamente lo que nos dice es que nosotros nos interesa comprar cuando estamos dentro del rango de descuento, o sea, del 50% para abajo, y nos interesa vender desde el premium, ¿no? Si lo quieren visualizar de una manera más sencilla, premium es caro y descuento es barato. Entonces, la naturaleza, bueno, la ley de cualquier negocio es hay que comprar barato para poder vender caro y así generar una ganancia sobre la operación que se realizó. Entonces, en este caso vamos a ver cómo sería el ejemplo bajista. Igual, sería exactamente igual. Por ejemplo, aquí trazamos el arreglo de premium descuento. Si nosotros estamos yendo a la alza y vemos que el precio impulsa, pues lo que es nuestro interés es que el precio retroceda. Y lo que nosotros vamos a esperar es que el precio entre a la zona de descuento para posteriormente ir hacia, ¿qué es esto? El punto de entrega. ¿Okay? Entonces, lo que nos va a interesar a nosotros es cada vez que el precio esté en descuento, nos interesa comprar, tomar compras en dirección al alto inmediato. Pero también en el lado contrario, que serían unas ventas, lo que nosotros vamos a buscar es que el precio entre a premium y desde ese punto nos interesa vender hacia el bajo contrario, ¿no? Este sencillo arreglo nos va a servir para tomar tanto compras como ventas. Por ejemplo, si nosotros vemos que el precio hizo un impulso y empieza a retroceder, si nosotros sabemos que por teoría el precio tendría que venir a descuento para continuar subiendo, ¿por qué no? Nosotros podríamos tomar una venta aquí en dirección hacia descuento. Es válido, es totalmente válido. No es así de sencillo, tenemos que tener confirmaciones fieles para poder tomar una operación y poner nuestro dinero en el mercado. Pero básicamente lo que nos dice este arreglo es que nosotros podemos vender un retroceso, o bueno, operar un retroceso indistintamente de la dirección, sea arriba o abajo, o comprar el retroceso, ¿no? En este caso podríamos vender desde premium hasta descuento si sabemos que el precio va hacia abajo. ¿Por qué no tomar una venta? Tiene sentido. Pero una vez que estamos en descuento, lo que nos va a interesar es continuar con la tendencia. Al lado contrario sería algo muy similar. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el precio aquí en un impulso bajista tiene que volver a premium para continuar hacia abajo, ¿por qué no nosotros no podríamos comprar en dirección hacia premium y desde ese punto buscar las ventas? También es válido, pero recuerden, dentro de descuento vamos a tomar compras y dentro de premium vamos a tomar ventas. Aquí están las ventas, aquí están las compras que hubiéramos tomado. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. No me va a dar tiempo para hacer el de tipos de retrocesos, lo voy a dejar para la siguiente clase. Pero vamos a ver cómo es que el precio respeta esta teoría. Por ejemplo, vean. Aquí tenemos un inicio de una tendencia. Bueno, es más, híjole, sabroso que se ve todo. El precio comienza aquí una estructura alcista. Entonces, cada que el precio impulsa, si yo dibujo mi arreglo de premium descuento, podemos observar que el precio impulsa, entra al descuento y continúa. Después, ¿qué hace? Impulsa, entra al descuento, continúa. Después, ¿qué vuelve a hacer? Impulsa, entra al descuento y da una reacción, pero ya de ahí ya no puede continuar alcista. Entonces, ¿qué pasa? Hay una transición de alcista a bajista. Entonces,
Si medimos este impulso, podemos observar que el precio impulsa, retrocede ahora a Premium y continúa. Posteriormente, ¿qué hace? El precio impulsa, vuelve a Premium y continúa. Después, ¿qué hace? Aquí genera un impulso, ¿no? Pero el precio no volvió a Premium. Entonces, aquí es donde tienen que ustedes discernir y ser flexibles. Número 1, el precio no tiene que siempre ir a Premium o descuento, simplemente puede continuar. Pero tenemos que ser conscientes de que cuando, por ejemplo, aquí tenemos un impulso, que el precio no llegó a Premium, tenemos que ser conscientes que posteriormente, más adelante, el precio podría ir a Premium y de ahí darnos un movimiento. Y fue lo que pasó. Vean, si yo extiendo aquí mi arreglo Premium descuento y lo cuento todo esto como el impulso, vean qué hizo el precio, retrocedió a Premium y continuó, ¿no? Entonces, esta herramienta va a ser muy sencilla para que ustedes puedan identificar en qué parte del rango de precios se encuentran y qué sería lo más lógico, si comprar o vender. Hasta aquí la vamos a dejar por esta sesión. Híjole, me trabé. Hasta aquí la vamos a dejar por esta sesión. Espero que les haya servido esta información. Les digo, son conceptos bastante sencillos. La siguiente sesión vamos a hablar de lo que es la liquidez y vamos a tocar un poquito sobre los tipos de retrocesos que a nosotros nos interesan para comprar y vender. Entonces, sin más, espero que este video les haya sido útil. Yo sé que es un video un poquito más largo que los demás, pero créanme que estas 6 horas que va a durar este curso valen absolutamente toda la pena. Entonces, sin más, me despido. Éxito. What? No. I tried to save him. Uncle Hank is dead. Hey, Mom, it can't be true. John, please. It can't be true. Everything